Cada día se vuelve más complicado comprar o rentar una casa o un inmueble. Además, en contraste, hay muchas viviendas abandonadas debido a que fueron construidas en lugares inadecuados, lo que hace todavía más evidente el fenómeno de la gentrificación. Soy Eduardo Lara y de este tema hablaremos en 15 con Gabriel Valdés, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua. Secretario, muy buen día, ¿cómo está? Buenos días, gracias Eduardo por el espacio para este tema interesante de actualidad que está teniendo impacto en muchas de nuestras ciudades mexicanas. Secretario, pues precisamente el tema de la gentrificación, para quienes nos están escuchando, para quienes nos están viendo, definición rápida, transformación de los barrios populares. ¿Correcto? O degradados por la llegada de nuevos residentes de mayor nivel adquisitivo, por otra cultura, y que provocan un aumento de precios de vivienda o incluso el desplazamiento del residente original. ¿Cómo está impactando este fenómeno, secretario, en el estado de Chihuahua y sobre todo aquí en Ciudad Juárez? Sí, este fenómeno que bien lo has descrito es un proceso urbano, ¿verdad?, que están resintiendo algunas de nuestras ciudades, principalmente las que concentran o significan un polo de atracción por algunas actividades en donde en alguna comunidad, en un barrio, en una colonia, se están presentando pues, nuevas inversiones en donde se construyen, en el caso concreto de Chihuahua y Juárez, incluso hasta edificios de departamentos con otro poder adquisitivo y tiene varios impactos en la comunidad en la que se están integrando. Algunos son favorables, otros no tanto. Y lo que hemos observado es que en la práctica quienes resienten son los moradores originales en muchos de los casos. En este ejercicio urbano, tomando el ejemplo de un edificio de departamentos de otro nivel adquisitivo, empieza a tener varios impactos. El primero de ellos puede ser pues que sí, efectivamente hay gente que ha tenido un estilo de vida durante muchos años y ya al nuevo que ha llegado ya no se ajustan y genera un desplazamiento. Claro. Gente que prefiere vender e irse a un lugar en donde mantenga un tanto los usos y costumbres, si se permite el término, en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, pues que empiezan a haber otras necesidades que satisfacer de esta nueva población que ya no, incluso con su estilo de vida, ya no son compatibles. Hay un tema en el que las nuevas construcciones tienen un impacto en la plusvalía de los bienes y en muchos de los casos empiezan a subir rentas, valores de las viviendas y ese es un impacto que luego puede capitalizarse de buena manera o empieza a generar una presión inmobiliaria, digámoslo así, en esa zona. Hemos observado que luego este tipo de vivienda nueva que se construye en barrios que ya tienen tiempo empieza a generar requerimientos o necesidades de otro tipo de negocios. Sí. La tiendita de barrio, la tienda de la esquina empiezan a verse impactadas por la demanda pues, de otros servicios complementarios a esos niveles adquisitivos, en el que la tiendita es desplazada, luego hay una tienda de conveniencia, aparecen cafés, o incluso se empieza a tener un cambio en el uso de suelo de las viviendas. Algunas se pueden convertir en oficinas, en otro tipo de usos, y eso tiene un impacto que se debe de cuantificar, se debe de identificar, porque no es nada más para la autoridad municipal aprobar un nuevo proyecto para ocupar algún espacio que ha estado subutilizado, sino de manera integral, ver cuál es el impacto que puede tener en infraestructura, en servicios también tiene otra demanda. Muchas veces hay que pues calcular las capacidades de la infraestructura instalada, hablando de la eléctrica, claro, de la de agua, de la de drenaje, y significa todo este fenómeno que viéndolo del lado positivo, pues es recuperación de espacios, luego vienen procesos incluso de regeneración del espacio público asociado a este fenómeno, pero sí lo hemos estado observando, y algo que ha generado incluso en muchos casos, lo vemos en un barrio tradicional de Chihuahua que es San Felipe, ¿verdad? Es un barrio de los 60s, residencial, que por quedar en el centro prácticamente ha ido cambiando, y los residentes originales, te has de imaginar que en una edificación de hace 50, 60 años, pues hay adultos mayores. Entonces alguien vendió su vivienda y puso una notaría y luego enseguida un despacho de abogados, un banco, y empieza esas actividades a impactar esa tranquilidad. Yo he tenido experiencias en donde incluso ha habido manifestaciones, a esto me refiero con
algunos impactos sociales, en donde no están de acuerdo con alguna actividad porque pues modifica pues el estatus ahí. Entonces, quizás son de las principales. Ahí ha habido resistencias. Hay una colonia ahí de alta plusvalía en donde incluso cuelgan mantas oponiéndose a algún tipo de proyecto de esta naturaleza. Eso es, pues digamos, una resistencia y activismo a ciertas cosas. ¿Aquí en Juárez se ha detectado algún caso en específico? Por ejemplo, bueno, hemos visto algunos cambios, sobre todo en la zona cercana al centro, digamos en algunas zonas de la avenida 16 de septiembre, pero no sé si desde la Secretaría tengan mejor ubicados algunas colonias o algunos puntos donde esté sucediendo esto. A través aquí de la delegación hemos estado solicitando pues que pongamos atención en este fenómeno que se está presentando. Más allá de la regulación, de algunos criterios, es necesario tener un diagnóstico, una investigación adecuada de lo que está sucediendo. Nos hemos enterado a través de medios, a través de algunas comunicaciones con las autoridades, pero estábamos en esa etapa. Me atrevo a decir que es una oportunidad para que las autoridades municipales, las estatales, identifiquemos la problemática, veamos cuáles son las áreas de oportunidad y poder ir haciendo ajustes. Todo es perfectible, las leyes son perfectibles, no deben de ser. Y este nuevo fenómeno, obviamente, se está construyendo porque hay algunos satisfactores que están siendo atractivos a las nuevas inversiones. Cercanía, principalmente, la plusvalía que puede generar una inversión, la oportunidad de tener negocios cerca, tienen esos impactos, sí favorables, pero no hay que descuidar los otros que he mencionado inicialmente, ¿no? Estaremos muy atentos. Chihuahua lleva un poco más de avance, a diferencia de lo que tengo conocimiento aquí en Juárez, y para nosotros desde la Secretaría y desde el área de desarrollo urbano, pues bueno, es un área de interés identificar este tipo de problemáticas para eventualmente poder, en el buen sentido de la palabra, reaccionar a estos cambios que se están presentando. Cuando se observan con estas características, se pueden plantear condiciones que tengan o minimicen los impactos de los que hemos hablado inicialmente aquí. En ese sentido, secretario, pues precisamente las medidas que pudieran estarse implementando para poderlo regular, para que este fenómeno pues tenga el menor impacto posible o el menor impacto negativo posible para pues el residente local. No sé, desde este avance que ya se ha tenido, sobre todo en la ciudad de Chihuahua, ¿cuáles son esas medidas que pudieran estarse aplicando? La primera de ellas que hemos estado observando, pues es que el diálogo, el consenso es fundamental. Es decir, trabajar en temas de gobernanza, porque si bien es cierto, bueno, pues alguien tiene todo el derecho en una propiedad a plantear un proyecto de gentrificación, en el sentido de que haya nuevos residentes, pues no podemos dejarlo sin atender el impacto que tiene hacer diálogo, convocatorias, gestión de los procesos. Y eso, afortunadamente, en nuestro estado tenemos una ley de participación ciudadana y con la atención adecuada, porque tampoco puede volverse un proyecto rehén de los residentes. Yo considero que la solución debe ser el diálogo para que proyectos de esta naturaleza tengan la mayor cantidad de impactos favorables en ese sentido a la comunidad que se encuentra ahí. ¿En qué me refiero? Bueno, pues más allá del proyecto, que no se sujete únicamente al predio, sino que tenga un impacto favorable en el entorno, platicar que hay que mejorar. Si bien el proyecto no puede cargar con todo eso, bueno, pues trabajar de manera conjunta, autoridades, inversionistas y comunidad, en establecer que ese proyecto tenga un impacto favorable en la comunidad. ¿Cómo se está llevando a cabo también la coordinación, secretario, con las otras esferas de gobierno, ¿no? Hablamos con gobierno municipal, con gobierno federal, pues precisamente para que todos estos proyectos, este consenso que usted está mencionando, pues llegue a buen puerto, ¿no? Sí, claro, ha habido recientemente, bueno, pues trabajo hacia el nivel federal con propuestas legislativas nuevas. Te digo, hay una nueva ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que incluso integra principios, entre ellos gobernanza es uno de ellos muy importante, para que todo el actuar de los 3 niveles de gobierno atiendan o atendamos estos requerimientos y no dejemos a nadie fuera ni atrás. Esa es la opción. Incluso trabajando con objetivos de desarrollo sustentable, los 3 niveles de gobierno, enfocamos la política y la estrategia para cada vez plantear proyectos con la participación de la ciudadanía. Eso es lo que se ha estado trabajando.
es un área de oportunidad como yo la identifico desde la responsabilidad que tengo como la Secretaría, que tenemos que mejorar en el diálogo entre autoridades, en el diálogo con los inversionistas, agrupando siempre a la comunidad, que es la que va al final del día a tener esa situación en su vida cotidiana, ¿no? Secretario, y bueno, luego de todo esto, ahora sí, ¿cuáles son los desafíos que está enfrentando hoy por hoy el estado de Chihuahua con el fenómeno de la gentrificación? Y sobre todo en una zona como Juárez, ¿no? Una zona fronteriza en donde tenemos llegada de personas de diferentes latitudes prácticamente todos los días. ¿Cuáles son esos desafíos? Sí, que se están por supuesto, enfrentando? un proceso de gentrificación no se debe limitar exclusivamente a quien viene a ocupar una nueva residencia con un mayor poder adquisitivo. En zonas fronterizas como la nuestra, como aquí Ciudad Juárez, bueno, la necesidad de quien no cruza libremente o que tiene esperanza de que sea admitido, lo obliga a buscar un lugar. Muchas veces hemos visto de una manera con un impacto quizás en este momento no medido a cabalidad, es la ocupación pues, de la vivienda abandonada en zonas periféricas, sin servicios, que a la llegada de gente con otra cultura, con otra idiosincrasia, pues genera más impactos negativos que lo que hemos estado platicando aquí. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hay que estar también, como lo mencionaba, haciendo análisis, evaluación para adaptar algunos criterios, identificar si este proceso, este fenómeno urbano es temporal o realmente ya a quien no puede alcanzar la posibilidad de cruzar legalmente, pues elige como residencia Ciudad Juárez, ¿no? En este caso concreto. Tenemos antecedentes de que en varias ciudades fronterizas este fenómeno está muy arraigado, obviamente por la posición que tiene Ciudad Juárez con el país vecino. Muchas de las rutas elegidas por los migrantes es precisamente aquí. Y en muchos de los casos ha generado pues, conflictos más marcados por la manera en que se ocupan esos espacios, sobre todo en las, como te comento, en las áreas que han estado abandonadas. Y hemos visto incluso, de camino acá ahorita, pues hasta en baldío, ¿no? Hay gente que los ocupa y eso ya genera otro tipo de problemática social que tenemos que atender. Hay que reconocerlo, tenemos mucho que avanzar en ese sentido, casos de estudio para poder plantear una estrategia de solución apropiada a lo que estamos observando hoy aquí en Ciudad Juárez y en otras localidades fronterizas. ¿Cuál sería la visión a futuro para el estado de Chihuahua, secretario, en ese sentido de desarrollo urbano? En este momento, y lo voy a decir rápido, estamos trabajando en la actualización de un plan estatal. No se había movido desde el 98. Era el reflejo de un Chihuahua que hoy es diferente en el pleno siglo XXI. Se trabaja en ese sentido. Estamos por generar una serie de foros precisamente para este tipo de problemáticas, pues no estén ausentes en los instrumentos que regulan el desarrollo y el crecimiento urbano de nuestro estado. Estamos trabajando en eso. En breve les compartiremos para invitarlos al diálogo en estos foros e integrar precisamente todo este tipo de situaciones. No me gustaría llamarlas problemáticas, quisiera manejarlas como áreas de oportunidad para mejorar cómo incidimos en los asentamientos de nuestro territorio. Secretario, pues agradecemos mucho su participación este día en 15 con este tema de la gentrificación. Obviamente es un fenómeno que sigue impactando no solamente aquí en Ciudad Juárez, no solamente aquí en el estado de Chihuahua, sino en muchas otras ciudades del país. Lo hemos visto en Ciudad de México, en Mazatlán, en Mérida, en muchísimas otras ciudades en donde está impactando durísimo este fenómeno. Un tema, como lo refiero, interesante, tiene diversos impactos. No hablamos nada de Ciudad de México, pero pues hay todo un fenómeno que comentar. Gracias, Eduardo, por el espacio y el tiempo para hablar sobre estos importantes temas de actualidad. Secretario, pues muchísimas gracias. Gabriel Valdés, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua. Mi nombre es Eduardo Lara y nos vemos en el próximo episodio de En 15.